muchas cosas que se pueden filtrar. La transgresión, the transgression. pero luego añade la maldad. But he also adds to this wickedness 4 puntos. 4 points. Ahora, pero esta maldad This wickedness ha venido sobre los hijos has come over the children y sobre los hijos de los hijos. and over the children's children. Entonces quiere decir que se ha filtrado de una generación a otra. So this wickedness has filtered from one generation to another. Sobre los hijos Over the children, de los hijos. the children's children. Y luego menciona el punto en lo que queremos abordar. And then we get to the point that we're trying to cover. Llega hasta alcanzar terceras And it reaches even up to the third y cuartas generaciones. and fourth generation. Entonces, hay cosas que vienen saltando de generación. So there are things that are coming from generation to generation. Vea, hay gente See, there are people que al verlos a ellos that when they see them y ver a los padres, and they look at the parents, uno asocia características. they see certain characteristics that are associated. Fíjese, uno dice, no, pues cuando uno mira, camina igual que el papá. When they say, oh, he walks just like his father. Pero no solamente eso, And it's not just that. no que dice, la mirada de su papá He tiene. has his father's look. Entonces empiezan a asociar cosas de una generación a otra. So they begin to associate one generation to another. Mire, pues de repente usted da con su esposa, ¿cuántos casados hay? See, maybe you're with your wife, how many people are married? Se casa You get married, y resulta que nace una criatura que se parece a usted. and a baby comes out and it looks like you. Pero la única diferencia que trae los ojos azules. Now the only difference is that it has blue eyes. Yo creo que no se enoja usted, ¿verdad? No, I don't think you'll be upset with that, right? Bueno, pero luego empieza a decir, ¿y de dónde lo sacó? But then you're wondering, wait a minute, where did the blue eyes come from? Si el papá los ojos negros, The father's eyes are not blue. la mamá medio verduzcos, The mother's quizá, eyes are somewhat green. y este salió con los ojos así, meros raros. So how did the baby come out with blue eyes? Entonces vienen y las memorias vienen diciendo, bueno, mi abuelo, Well, in the memory, they're going back to the grandparents mi bisabuelo, or the great-grandparents. y de ahí encuentran que alguna de las dos generaciones And there you find that in one of the two generations venía ya esa memoria was within that memory, y usted la agarró. and you grabbed it. Por eso usted tiene unos lindos ojos And that's azules. why you have the beautiful eyes you have today, Sí, bueno, dice, no, pues no que sea, ¿verdad? or whatever color you may have. Pero estamos hablando entonces de un punto que va más allá de lo que ahora estamos. We're talking about a point that goes further than to where we are right now. Y usted va a ser el transmisor And you are going to be the transmitter de las generaciones que vienen adelante. for the generations that are coming after you. Entonces, si nosotros, ¿sabe que dicen por ahí los médicos cosas meras locas, See, the ¿verdad? doctors say some crazy things. Si hubiera guardado la placenta If they were to take care of the placenta donde viene el niño, where the baby is born, ahí vienen muchas células madres. there they can find many cells in there. Y eso hubiera podido ayudar para los problemas de enfermedades que tienen ahora. And that can help for the sicknesses that they have now. Eso dicen ellos, ¿verdad? That's what doctors say. Sin embargo, usted tiene However- otra historia. However, you have another story. Usted es hijo de Dios, You're children of God. hija de Dios. You're a daughter of God. Y Dios tiene todo lo que usted necesita And God has everything that we need para poder cambiarlo. so that he can change it. Hay un corito por ahí, dice, cámbiame, Señor, ¿verdad? We sing, Lord, change me. Hazme como tú, ¿lo ha cantado usted? No. Make me like you. You've sung it. Entonces, es un buen deseo. Therefore, it's a good desire. Pero tenemos que ver que tenemos que desactivar Now we need to see that we need to disactivate conexiones certain connections que están echando humo dentro de nosotros, that are smoking within us. que no están bien. They're not good. Dice Éxodo 24 al 6, Exodus 24-6. no se hagan ídolos. It says, do not make idols. Y aquí entra otro problema, And now here we see another problem. porque cuando lo vemos, Because when we see this, dice ídolos. we're looking at the word idols. No hagan ídolos Let there be no idols, ni imágenes. nor any images. Entonces, ídolos pueden haber de varias clases. So there can be many types of idols, Y aparte pueden haber imágenes. and there can also be images. Nada que esté, dice, imágenes de nada que esté en el cielo, Nothing that is the heavens,
en la tierra in the earth o en lo profundo del mar. or in the profoundness of the sea. No se arrodillen ni hagan culto en su honor. Do not bow down and make service in their honor. Y es algo establecido por Dios. This is now established by God. Entonces está diciendo, yo soy un Dios celoso, God is saying he is a jealous God que castigo a los hijos de los hijos bisnietos, that punishes the children of the children and the great-grandchildren. pero lo está asociando con los ídolos. But he is linking this to the idols. Hay gente que trae metida en su naturaleza la idolatría See, some people have in their nature idolatry como ancestro. as an ancestor. Y entonces lo que queremos ver que hay cosas que pueden ya venir dentro. So therefore, there are things that we can bring within. Y esta Biblia dice, And this Bible says, hijos, children, nietos grandchildren, y bisnietos, and great-grandchildren de quienes me odian. of those who hate me. Quiere decir que son generaciones So therefore, these are generations que ya no están en el Señor. that are no longer in the Lord. Pero como nosotros estamos en el Señor, But since we are in the Lord, tenemos que desautorizar we have to take away all authority generaciones pasadas. from the generations that came before us. Entre mejor nos metamos al taller del Señor, See, the more we come into the Father's workshop, mejor vamos a estar. be better. Mire, si usted es restaurado, See, if you're restored, el beneficio es para usted, the benefit is for you, para sus hijos for your children, y para sus hijos de sus hijos. and for your children's children. Entonces, qué importante que usted se meta al taller de So reparaciones. it's important that we go into the Father's workshop. Y el que restaura al hombre es Dios. And the one who restores mankind is El, God. el creador del hombre es Dios. The creator of mankind is God. ¿Cuántos han oído que Él es el alfarero? How many know that he is the Y potter? Él dice que puede darle forma al barro que se And he can descompuso. form the clay. Entonces hay que ver si por si al caso algo pasó en nuestras genéticas. So we have to see if we carry any idols in our genes. Pero entonces estamos viendo de que aquí hay otra filtración. We see another filtration Estamos here. viendo de que hay situaciones que hablábamos por pecado, pecados por iniquidad, See something for sins, iniquity, maldad, lo que mencionamos. wickedness, what was mentioned before. Pero aquí estamos mencionando una más, But now we're adding one more to it, la idolatría. idolatry. Entonces, puede venir, bueno, ¿cómo es la que dice la Biblia de muchos reyes? Hicieron lo mismo que sus padres. And it says about kings that they did the same as their parents or their ancestors. Y a veces habla de lo malo And sometimes they talk about the evil. y de lo bueno. Qué, Or the- qué bueno cuando the- las cosas que se traen How good when the things that we bring son buenas. are good. ¿Verdad? Usted sabe que hasta hay gente que viene heredado, hay gentes súper millonarias There are people that inherit a great que money dejan enriquecidas a sus demás generaciones. and they leave a lot of wealth for their Y ese tipo generations. de problema no le ofende a usted, ¿verdad? Now that problem won't offend you, will it? Que le traiga todo y usted todavía tenga para dejarle a otros. And that you can have also to leave to your generations. Hay otros que traen pactos de pobreza There are some that bring pacts of poverty. y vienen arrastrando a las demás generaciones. They're dragging other generations into this. Entonces nosotros nos tenemos que romper con maldiciones So we have to break these y curses romper con herencias. and break these inheritances. Somos herederos en Cristo See, Jesús. we are En inheritors Él. now in Christ Le da Jesus. aplauso a Él, entonces In tenemos him, una praise God, herencia en amen. Él. We have inheritance in Christ. Entonces básicamente ¿de qué quiero hablar? So this is what I want to talk about. Quiero hablar de las herencias I want to generacionales. talk about generational inheritance. Que hay cosas que no están bien. See, there are things that are not good, Y resulta que nosotros tenemos un espíritu, and we have a spirit. un alma We have a soul. y un cuerpo. We also have a body. Nuestro hermoso cuerpo, Our beautiful body. fíjense que se parece a los de antiguos. See, it just looks like the body of the people from the past. A veces la hija o el hijo se parece al papá, a la mamá. Sometimes the children look like their parents. Y empieza a ver, de repente venía así bien hermoso. You see that he was well stacked, El hijo salió de una vez con la and the child also comes out like that, pipa incluida. belly included. Y así cosas que vienen. And like that, you see things. Rubio, Blonde hair, rubio. and then you see blonde hair and Y everything. así muchas cosas que podemos ver. Like that, many things that you can see. Entonces, nos toca que ver qué cosas no son de beneficio que nos hacen daño. See, we need to see which one of these things are not to our benefit that harm us. En la cruz del Calvario se rompió toda maldición. In the cross of Calvary, all wickedness was Le da ese aplauso por broken. toda maldición. All wickedness, all cursing. Entonces, nos toca que bregar, trabajar So therefore, we need to work. en varios puntos, porque Génesis 19:30. We're looking at Genesis 19:30. Después
Lot abandonó Zoar Lot, porque tenía miedo. because he was afraid. Diga miedo. Say scared, afraid. De la gente de ahí y fue a vivir a una cueva. From the people there, he went to live in a cave. Esto del miedo Now this is fear. le pasó a Lot, Fear was le inherent to pasó a Lot. Abraham, It happened to Abraham. le pasó a Isaac. It happened to Isaac. Miedo. Scared. Y luego vino mentira. So they had fear and then lies. No vayas a decir que eres mi esposa. He said, do not tell to his wife, do not say you're my Eres wife. muy hermosa, le dijo él. He said, you're beautiful. Y si dices que es mi esposa, And if you say you're my wife, me van a matar I will be killed por quedarse contigo. because they want to stay with you. Mire, no era la manera correcta de actuar, See, it wasn't the right way of acting. pero se repitió en Abraham And we see that was y se repeated. volvió a repetir See it in Abraham en el hijo de Abraham. and then in his son. Ahora, vemos acá un problema. And we see here a problem. Empezamos viendo un problema aquí. We see a problem here. Fue a vivir a una cueva, He went to live in a cave. se encuevó. He went in a cave. Hay mucha gente que se esconde. There are many people that are hiding. ¿Y por qué se esconde? And why are Porque they hiding? trata de evadir las cosas que le hacen, los temores que tiene. Because they're trying to avoid the fears that they have. Y no pueden salir adelante, They cannot advance. alcanzar sus anhelos, They can't reach their desires porque tienen un problema de temor. because they have a problem of fear. Dice Dios, yo no te he dado un espíritu de temor God ni de says, I'm not giving you a cobardía, spirit of cowardliness. sino de poder. I'm giving you a spirit of power. Entonces usted como hijo de Dios declare, So as a mi child of naturaleza es de poder y de mine victoria. is a victory and Ya power. ese aplauso que hay que Praise God. romper And we have to break it con eso que no te deja avanzar. with those things that don't let you advance. Ahora, viene aquí otro problema. Dice, cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, And one day the older daughter to his sister, no quedan hombres en ningún lugar en esta región there are no left in this world. y no podemos casarnos And we cannot be married como todas las demás. like the other ladies. Nuestro padre pronto será demasiado viejo And soon our father will be too old para tener hijos. so that he can have children. Ven y vamos y, ¿qué dijeron? Come, let's go and Emborrachémoslo get him drunk con vino with wine. y luego tendremos sexo con él. Then we will have intercourse with him. ¿Cómo se llama eso? What is that called? Incesto. That's incest. Pero resulta que este incesto lo están provocando. Pueden haber padres que provocan el incesto. Now there could be parents that provoke incest. Aquí lo están provocando hijas. And here it's the children that's provoking it. Porque estaban agarrando la cultura de Sodoma. Because they were grabbing the culture that they were in Saddam. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. See, the friendship with the world is being an enemy with God. Entonces dejaron ministrarse por una influencia de una cultura. So they carried the influence of this culture. Mire, pero resulta que cuando hay problemas que marcan una generación, Now, when there are problems that mark a generation, básicamente estamos hablando de un trastorno generacional sexual. now we're talking about a sexual problem here in a generation. Y eso va a afectar a otras generaciones. And that will affect other generations. Viene un David. We see David. En pecado me engendró ¿quién? He said, I was conceived in sin. Mi madre. Me concibió mi madre. He said, my mother conceived me in sin. ¿Quién fue la pecadora? Who was the sinner? La madre no era la esposa original, el que pecó fue el esposo. See, that wasn't the original. Se metió con una mujer que no era su esposa. It was the father who committed adultery. Entonces David vino a ser hijo de otra. So David became the Entonces son el of another padre woman. pecó So the father sinned, y él no salió en un vientre correctamente. and he didn't come out of the correct womb. A veces le toca a uno chequear, bueno, tú naciste en un hogar legítimo Sometimes we need to look if our home was legitimate, o solo estaban rejuntados. or were people just together and not married. Y si eso fue así, And if that's the way it was, hay línea de descontrol genético no sexual. so there could be sexual problems in these generations. ¿Cuál fue el pecado de David? What was David's sin? El sexo. Sex. Iba a descansar y estando allá arriba, ¿qué vio? He was going to rest, and what did he see? Vio una joven He saw a young lady, y se le activó el problema sexual. and therefore then his sexual Y no problem solo cayó en activates. sexo, sino mandó a matar al marido. And not only sex, then he went to kill the lady's husband. Esa historia usted ya se la conoce. You know the story. Sin embargo, vemos una línea y luego nace Salomón.
And then we see the birth of Solomon. Salomón tuvo un descontrol terrible. And then we also see he also had problems. Concubinas, mujeres, hizo un montón de cosas. He had concubines and he also had many Entonces, women. como que los trastornos a niveles sexuales In other words, these sexual problems o trastornos sexuales a nivel generacional in the generations, the sexual problems in se the hacen generations más fuertes y más fuertes. become stronger and stronger. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar. So we have to fight against these. A veces somos cristianos que perseveramos, See, sometimes we're Christian people, we persevere. pero no ponemos nuestra alma a que la trate Dios. But we don't let God work our soul. Somos como una olla de presión, We're like a pressure cooker. que andan tantas cosas ahí, por poco estalla, There's so many things there, you're about to blow. pero tarde o temprano estalla. And sooner or later, it's going to blow. Entonces, ¿qué hace uno si la olla va a estallar? So what do you do if the pressure cooker is going to blow? Yo le dije, si está echando humo a algo, If something is smoking, desconéctelo. you need to disconnect it. Ya me acuerdo yo hace cuántos años, yo compré una olla así bonita, I moderna, de presión. I remember I bought a pressure cooker some years ago. Ya lo he contado aquí. I already told you the story. Y yo quería cocinar y que se hiciera así rápido lo que iba a I cocinar. wanted to cook things quickly. Yo le puse todo el fuego. And I put the fire high. Yo no sabía usarla. I didn't know how to use this pressure cooker. Y de ahí empezó a hacer... And the thing started making Oh, noise. ya empezó, dije yo. And I thought, okay, it's working. Y yo andaba por ahí viendo, pero yo no le bajé el fuego. See, I was just walking around. I didn't reduce the fire. Empezó a tirar agua caliente por todos And it lados. began to throw water all over the Yo place. salté y me escondí. Oh, I hid. Me asustó más que un demonio, fíjese. It scared me more than a demon. Y dije, qué susto. I got scared. Yo le digo a mi esposa, la llamé, anda a apagarle. Le digo, I called my wife. I'm like, go turn that thing off. ¿de acuerdo? Que yo no me acerco a ese I didn't want to get near Ya me that thing. ministré, pero eso ya tengo libertad de decirlo. I can speak with freedom now. I'm over it. Temor a la olla de presión. Entonces, hay cosas que no las sabemos See, there are things we don't know. y por no saber nos Em- alcanzan. And because we don't know, we don't reach. Hay pecados por ignorancia There are sins because of ignorance. y hay pecados con conciencia. And there are sins that we've done where we're Hay cosas conscious. que venimos arrastrando There are things that we're dragging. y nos toca que desautorizar, desconectar las And we need to be cosas. disconnected from them, take authority away from them. Entonces, tenemos que ver que en nuestra vida hay ciertas cosas por las cuales entran los ancestros. So in our lives, there are certain things that came through our ancestors. Problemas generacionales. Generational problems. Estamos hablando de un problema de idolatría See, we're talking about a problem of idolatry. y luego lo asocia And con associated generaciones. with generations. Igual es el alcohol. The alcohol is the same way. Abuelo borracho, A drunk grandfather, padre borracho, a drunk father, hijo borracho. the son is drunk. Pasan ciclos muy raros. We see many weird cycles. Mujer repudiada. A woman that is hated. No se casó. She was not married. La bisabuela, The grandmother, la the abuela great grandmother, the grandmother, y la mamá y viene una and the cadena. mother. Viene moviéndose una maldición We en see la familia. a curse that is moving in this family. Lo lindo que en Cristo se rompen las maldiciones. Now in Christ, every Entonces, curse tenemos is que broken. aprovechar al máximo And we have to a take advantage of romper it. todo lo que no está bien. Ahora, empezamos a ver aquí en Primera Reyes 11, 1 al 2. We're looking at 1 Kings 11, 1 to 2. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Now Solomon loved many strange women. Vemos el problema ya más fuerte. And now we see the problem getting stronger. Y resulta que empezó a desobedecer a Dios. And he began to disobey God. Aquí vemos que se da que empezó a tener muchas mujeres, See, he began to have many women extranjeras, that were from other countries. aparte de la hija del faraón. Also the daughter of Pharaoh. Entonces empezó a hacer él empezó a hacer muchas, a ligarse con naciones. So he began to make many alliances. Y allies. resulta que cada matrimonio era ligarse con un país And in every marriage he con would be otro bounded país. to a country. y lo hacía para estar en paz And he did this to make a peace con treaty los países, with the other countries. pero se había hecho enemigo de Dios. But he also became, while doing this, God's enemy. Entonces se dan varias cosas en la vida de ella. So we see many De things él. that happened in Solomon's life.
Se casó con mujeres y aquí empezó el problema más grave. Now here we see the greatest problem. Mujeres de Moab, We see women from Moab, Moabites, el lugar de maldición. place of cursing. Entonces, aquí vemos el punto interesante. And here we see the interesting point. Moab, Moab, mujeres de Amón, women from Ammon, de Edom, from Edom, de Sidón, from Sidon, los hititas. and Hittites. Y resulta que el Señor le había instruido con claridad And the Lord had instructed him clearly a los israelitas to the cuando les dijo, Israelites when he said no se casen con ellas. they were not to marry these women. Dios ya les había dicho. God had already instructed them. ¿Alguna vez Dios te ha dicho algo y tú lo haces? Has God ever told you not to do something, you did it anyway? Te dice, mira, ten cuidado, He says, be careful, y tú lo haces. and you do it anyway. A los obedientes les va bien. See, to the obedient people, things go well. El que desobedece al Señor If you disobey God, le va a ir mal porque va a transgredir el consejo del Padre. things are going to go bad because you're not obeying his word. Entonces toma cosas del mundo. So therefore, then you take things from the world. Salomón había hecho cosas muy malas. Solomon had done wicked things Ahora, porque les van a desviar el corazón. because they're going to detour your heart. Y aquí empezó otro problema, la idolatría otra And vez, now here we see another problem again, idolatry. más fomentada. And it's augmented more. Entonces el Señor les dijo, les van a poner otros dioses. And the Lord said, now that you're going to be serving other gods. Y resulta que eso se los había dicho Dios. God had already warned them about this. Sin embargo, However, Salomón fue necio, we see that Solomon was stubborn. se empecinó, He became friendly with these women. una necedad fuerte He became stubborn. en amarlas. He loved them. Luego dice acá, empieza a decir en el 6:5, And now looking at 1 Kings 5:6, no solamente hizo eso, he not only did that, empezó a rendirle culto a Astoret. he also began to worship Astoret. Entonces era un judío medio judío. So he was a half Jew. Entonces resulta que eso pasa también con los creyentes que a veces son cristianos medios cristianos. And that happens now with believers. We have somewhat believers. Por eso no nos podemos ligar con nada que no es de Dios. See, we cannot be bounded with anything that is not from God. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. We have to be careful with what we're doing. Empezó él a hacer culto So he began to worship other gods. a Astoret, Idol Astoret, la diosa de los sidonios, the god of Sidon, a Moloch, and Moloch, el detestable dios de los amonitas. the hated god of the Ammonites. Moloch Moloch, recibía sacrificios humanos, he received sacrifice, human sacrifice, children. recibía en fuego a los hijos. He would receive the children in Y fire. habían padres que rendían sus hijos al And fuego. parents would actually come and give their children to Es como Moloch. ver padres entregando a Satanás a sus hijos. So these are parents that are giving their children to the devil. Entonces, si tú eres hijo de Dios, So if you're children of God, tienes que pelear por ti you have to fight for yourself y por tu familia, and for your family porque tu simiente tiene que ser santa. because your seed needs to be saved. Me toca que pelear. You need to fight. Ahora, resulta que aquí empezó, dice el verso 6, Now we see here in verse 6, él hizo lo malo a los ojos de Dios. and he did what was wicked before the eyes Y of luego God. ya se negó a seguir al Señor And then he denied to continue to follow de God una manera total in a way completely. y absoluta. En parte estaba con Dios, pero más estaba fuera. See, he was somewhere with God, but he was outside even more. A la diferencia de lo que había hecho David, su padre. Now we see the difference of what David, his father, did. E incluso empezó a construir santuarios paganos. He also built altars, pagan altars. Empezó a ofrendar, trabajar, He began to give offering and work, agarrando el dinero que Dios le daba taking the money that God gave him para construir altares paganos. to build pagan altars. Se puso más difícil la cosa. Now things get more difficult. Construyó un santuario para Chemos, He built a sanctuary for Chemos, el detestable dios de Moab, the god of Moab. al otro para Moab, Moloch, Another altar for Moloch, el detestable dios de los amonitas. the god of the Ammonites. Y adicional de eso, lo hizo en el Monte de los Olivos, And he did this in the Mountain of Olives, donde se celebraba el culto legítimo a Dios. where legitimate service was given to God. Entonces, donde había el santuario de Dios, So where the God's sanctuary was, mezcló y puso altares paganos. he mixed and he put pagan altars there. Dios abomina las mezclas. Now God hates the mixes.
Por eso tenemos que ser creyentes genuinos en el Señor Therefore, we have to be genuine believers in the Lord. y no hacer ligaciones And we shouldn't bind ourselves con otros. with others. Tenemos dueño. We have an owner. Fuimos comprados a precio de We were sangre. purchased with blood. Tenemos que seguir al Señor We need de to todo follow the corazón. Lord. Le da ese aplauso fuerte Praise al God, Señor. amen. Entonces, mire, voy a empezar a leer textos ya rápido. Now I'm going to read verses quickly. Entonces vemos que tuvimos problemas en cuanto a idolatría. See, we see problems with idolatry. Vimos que se hizo más fuerte, problemas de Then sexuales. see the problems getting stronger. Y aún lo malo y se contaminó. And then we see wickedness that contaminates. Entonces empezamos a ver que los ancestros We see that through the ancestors, hay que identificarlos como una conducta inapropiada de los padres we have to identify the wrong things that were done by the parents que nos la endosaron a nosotros that were inherited to us. y que estamos propensos a caer en cosas que no son convenientes. And things that we're open to fall to that are not convenient. Entonces antes que se activen So before these things activate in us, hay que matarlos, we have to kill them, destruirlos. destroy them. Fíjese que yo me estaba enterando algo muy interesante. I was looking at something very interesting. Cuando un cáncer es fuerte, When a cancer is strong, tratan de debilitar el see, cáncer they try to weaken the cancer hasta donde puedan as much as they can. y tratan de debilitar And they try to weaken las células madres. the cells. Entonces resulta que para ayudar meten más células madres So to help, they put more cells que machen con la sangre de la persona. that match the person's blood. Un buen match, A good match, los médicos le llaman 10-10. the doctors call 10-10. Es decir, que está muy bueno y el cuerpo lo puede asimilar. In other words, it's good and the body can simulate this. Pero las células pueden hacerle guerra a las otras células. Now cells could cause war to other cells. Entonces las tienen que bajar bastante su nivel, So they have to lower their levels de tal manera que cuando se encuentren to the point that when they find an encounter, haya amistad entre ellas that there be friendship amongst them y no se hagan la guerra, and there be no war. que se hagan fuertes That they're strong y ataquen el cáncer. and they attack the cancer. Entonces así es que trabaja la parte de los trabajos más fuertes en cuanto a esto. And that's the way this works. Ahora, ¿cuántos tienen la sangre de Cristo? How many have the blood of Christ? La sangre de Cristo, The blood of Christ. cuando empieza a trabajar en ti, When it begins to work in you, empieza a destruir la genética que no está it bien, begins to destroy the genes that are para not que good, Él se forme en ti. so that he can be Le da formed ese in you. aplauso fuerte. Entonces Praise empieza God, el Señor amen. a trabajar en tu vida. Ahora, And then he begins to work with your life. entonces necesitamos el auxilio de Dios. So therefore we need God's help. Entonces veamos acá, dice, en aquel tiempo el hambre terrible azotó la tierra de Canaán. We see in that time the terrible hunger came to Canaan. Obligó a Abraham a descender a Egipto. Obligated Abraham to come down to Egypt. Pongámoslo a nivel creyente. Now let's bring it down to a believing level. Estás en Canaán You're in Canaan y tienes peligro a bajar al mundo. and you're afraid to come down to the world. There's danger if you come down to the world. Ahora, cuando él bajó al mundo, When did he come down to the world? cuando sintió que no tenía. When he felt that he had nothing. Figura de cuando se enfría un creyente, Just like when a believer becomes cold, se empieza a acercar al mundo. they begin to get closer to the world. Nosotros tenemos que mantener nuestra comunión con Dios We have to maintain our communion with God para no enfriarnos. so that we not become cold. Mire, entre más conectado estés a Dios, See, the more we are connected to God, más se va a evidenciar Cristo en ti, the more evident Christ will más be se in va a you. evidenciar en ti el Espíritu Santo, More evident will be the Holy más Spirit. autoridad vas a tener, You'll have more authority. más poder del Espíritu Santo More vas a power from the Holy tener, Spirit. es decir, que vas a estar fuerte. In other words, you're going to be strong. Te aparecen chamucos. The devil comes out. Problema, yo llegué el día, fíjese, yo prediqué el día viernes en un lugar, See, I preached Friday in one place. dormí en un hotel, I slept in the hotel. como a las 3 de la mañana me acosté. And I went to bed about 3 in the Le morning. estaba contando a mi esposa. I was telling my wife. ¿O te lo conté o no te lo conté? Ahora te lo cuento entonces. I tell you, then I'll tell it to you now. Y se lo conté a alguien allá, a I mi told it to hermano. somebody. Mi hermano me acosté cuando empecé a sentir que empezaron a caminar en mi I cama. went to sleep and I felt somebody walking in my bed. Una cama A grandota. big bed. Me dijeron yo solito una cama grandota There estaba. in this big bed. Señor, trae a mi esposa sobrenaturalmente. Que yo me lo I was praying for my wife. Pero, y estaba empezando a dormirme. I was beginning to Cuando go to empecé a sleep. sentir que se subieron a la cama I felt that someone got in the y bed. empezaron a caminar en la cama. And they began to walk on my bed. Y yo dije, ay, ya están estos chamucos And I was aquí. like, oh, these demons are here.
Yo a menudo experimento batallas y sé por qué hay batalla, porque sé que va a haber bendición. See, I know that there's battle when there's going to be a blessing. Ya, eso me pasa a menudo. Me han salido a encontrar los espíritus. I've been to this frequently. I've experienced this. Pero yo ya había orado, ya, yo lo que dice, I had already prayed, Señor, me cubro con tu sangre. and I Dame, said, dame Lord, a I orar. cover myself with your blood. No reprendí. I didn't rebuke. Yo ya sé que Dios tiene poder para guardarnos en See, perfecta God paz. has the power to take care of us. Pero sí oré. But I did pray. Pero esos chamucos son necios. Now these demons, they're stubborn. Estaba bien acostado. I was well Ya, sleeping, dijo, hoy sí me duermo. and I'm like going to sleep. Y me fueron a hacer como vibración, así, como cuando están vibrando así, And they went to así, like vibrate aquí en la espalda. in my back. Así me hicieron así. Pues tuve que voltear. I had to turn around, Y dije, Señor, auxíliame, and I said, Lord, help me, porque ya va a amanecer because it's going to be morning, y no he dormido mucho. and I have not slept much. Bueno, total, medio dormí. I somewhat slept, Definitivamente vinieron muchas bendiciones. and definitely there were much blessings. Gracias a Dios. Thank God. Y mientras me dieron mi break, And while they gave me a break, encontré un sofá I found a couch, y vi la gloria de Dios. and I saw God's glory. El break, entonces me voy a pegar bien. I went and took a nap. De ahí me fueron a despertar, ya había Then predicado. they went to wake me up, Y me dijeron, te toca subirte al púlpito, me dijo mi hermana. and they said it's time So to me the lavé la altar. cara y otra vez al púlpito I a washed my predicar. face, I went back. Pero tenemos batallas. But we have battles. Pero aparte tienes batallas de tu genealogía. But you also have battles in your genealogy. Y hay alguien que conoce bien la genealogía. And there's someone that knows your genealogy. Satanás conoce tu pasado See, the devil knows your past. y conoce las generaciones pasadas. And he knows the generations from your past. Entonces sabes en qué lugares estás afectado. So he knows where you're affected. Entonces él ya va directamente al hueso So he goes right to the point para hacerte la guerra donde sabe que puedes caer. to try to cause war to you, knowing that you can fall. You can Entonces stumble. nosotros que ser sabios, So therefore, we need to be wise. hacer como Jeremías, We need to be like Jeremiah, hacer como Daniel, like Daniel. que pidieron perdón por sus pasados. They ask forgiveness for their past. Señor, todos hemos pecado. Lord, we've all sinned. Nuestros padres han pecado y se han desviado. Our aún parents más. have sinned and have detoured. Perdona, Señor, el pecado de nuestros padres. Forgive the sin of our parents. Perdónanos a nosotros. Forgive us, Lord. Ellos levantaron ciudades destruidas. Now they lifted cities that were destroyed. ¿Cuántos creen que Dios puede levantar ciudades How many destruidas? think that God can lift cities that have been destroyed? Entonces la Biblia dice, So therefore, the Bible says, se levantarán las ruinas de muchas generaciones. and the ruins of many generations will be Y lifted. ya lo asocia con Cristo. And now he's associated with Entonces el que Christ. puede restaurar nuestro presente. So the one that can restore our present. Mire, desde una vida desastrosa, See, we have a life that was destroyed. Él es el restaurador. He is the restorer. Se tienen que anular las cosas del pasado He needs to cut the things from the past y conectarnos a hacernos semejantes a Él. and connect us to make us just in his image. Y es una tarea fuerte. And that's a strong task. Porque pregunto ahorita, I asked the question, ¿usted ya se parece a Cristo, no? do you look like Christ already? Sí, pastor, casi un 80%. Yeah, ya. Pastor, like maybe an Casi un 80%. 90%. Or maybe even 90%. Depende cuánto haya avanzado. That depends how much you've advanced. Entonces tenemos que luchar So therefore, we need to battle. por dar la estatura del varón perfecto. We can reach the stature of the Y eso perfect es male. Cristo Jesús. And that's Christ Jesus. Que Él se forme en nosotros. That he be formed in us. Entonces, vemos acá, So we see here, dice acá, en aquel tiempo hubo hambre. see, in that time there was hunger. Abraham, Abraham. ¿quién era Abraham? Who was Abraham? Usted va a decir, un siervazo de He would Dios. say he was a servant of God. Algo así como yo, dice usted, ¿verdad? Something like me. Entonces, que le creía a Dios de una He manera believed increíble. God. Sin embargo, However, vivía como extranjero. he lived like a foreigner. Usted es peregrino en esta tierra. You're Muy a bien. foreigner in this land. Ahora, tengo que ir rápido. Al acercarse a la frontera de Egipto, When he came to the frontier of Egypt, Abraham le dijo a su esposa, Abraham said to his wife, Sarai, Sarai, mira, tú eres una mujer muy hermosa. listen, you're a beautiful woman. Cuando los egipcios te vean, When the Egyptians see you, dirán, ella es su esposa. they'll say this must be his wife. Matémoslo. Let's kill him. Entonces podemos, como dice, entonces podremos tomarla. And then we can take her. Ahora, hay muertes espirituales también. Spiritual death as well. Si hay un marido muerto, If there's a dead husband, pueden tomar a la esposa. they can take the wife.
Pero también, pues yo veo otra vez lo que mira una palabra. Now I look at what I see in the word, Porque un marido es cobertura. because a husband is a covering. Y qué importante que un marido sea buen cobertura de su casa. And it's important for the husband to be a good covering in his home, Que no descuida a su esposa. that he does not destroy his Pero wife. aparte de eso, veamos el miedo, But let's look here. I also had the fear, la mentira the lie que hubo. that there was. Así que por favor diles que eres mi hermana. Therefore, please tell them you're my sister. Entonces me van a perdonar la vida Then they forgive my life, y me van a tratar muy bien and they're going to treat me very well al interés que tienen en ti. because they're so interested in you. En otras palabras, iba a venir más gente In other words, more people were going to come a cortejar a su esposa. to try to court his wife, Y él como que no era nada. and he was just acting like nothing. Eso era peor. That was worse. ¿Sí o no? Yes or no? Sin embargo, él hizo algo que no estaba bien. Now he did something that was not right. Pero esto mismo se transmitió a la otra generación. But we see Fíjese. this also happen to the next generation. Eso le pasó a su hijo, Isaac. The same thing happened to his Hizo son lo Isaac. mismito que el papá. Isaac did exactly what his father did. No le voy a leer ese texto. I won't read the verse, you know it. Ezequiel 16:44 dice, todos los que compongan refranes o proverbios Everybody that puts a proverb will say, dirán de ti, will say of you, de tal madre, just like the mother tal hija. is the daughter. Entonces los ancestros no solamente son de los padres, So the ancestors don't only come from the fathers, también son de las madres. they also come from the mothers. Entonces tanto necesita restauración el hombre So the man needs restoration, como necesita restauración la mujer. and so does the woman. Entonces nos toca a nosotros que pedirle al Señor, Señor, auxílianos. So we need to ask the Lord for help, Mire, que se anule en nosotros todo lo que no está bien. that it be destroyed in us everything that is not well. Sentimientos equivocados, Feelings that are not right, sentimientos de idolatría, idolatry, impulsos sexuales incorrectos, sexual impulses that are not right, porque vienen dentro de la naturaleza. because they come from within the nature. Y para eso hay que desactivar And for that, we need to disactivate el cable que está provocando humo. the cable that's provoking smoke. ¿Sabe usted que dice se rompió el lazo See, they said the rope was broken y escapamos? and we escaped. Nuestra ayuda está en el Señor. Our help is in the Lord. Se rompió el lazo de los cazadores The rope was broken. y luego dice nuestro socorro está en el Señor. Our rescue is in the Lord. Entonces uno puede decir, mire, no, la verdad que mire, yo no soy malo. See, I am not a bad person. Mira que yo soy buena gente. I am a good person. Pero resulta, ¿y los de atrás? But what about the ones before us? Porque a veces entonces uno entra con un problema de culpabilidad. Because sometimes we bring problems of guilt. No dice, pero es que yo soy buena gente. I'm a good person. De vez en cuando hago cosas malas, pues soy buena gente. Once in a while, I do things bad, but I'm still a good person. Y uno trata de justificarse, And we try to justify ourselves. pero se vienen arrastrando algo de los padres. But we come dragging stuff from our parents. Hay que romper el cordón We have to umbilical, break the umbilical cord. ¿cierto? True? Es un desprendimiento It's a disconnection. a lo que nos conectaba a la genealogía. Was keeping us in our genealogy. Ahora, entonces, veamos acá, el tiempo avanza y tengo que ir más rápido. Pero ustedes, aquí se pone más cardíaco, But you, here we see things more serious. ustedes But you, vengan acá, hijos de brujas. come here, children of witches. Aquí se pone cardíaco porque él está mencionando problemas en las genealogías. Now we see problems that he's pointing out here as well. Ustedes que son familia descendiente de gente adúltera. You who are descendants of adulterers. Ustedes que vienen de descendencia de prostitutas, You who come from prostitutes. de quien se burlaban diciendo muecas, sacando la lengua. Of who they will mock and take out their tongue. Quiere decir que tú vas a sacar la lengua, ¿no? You know, you take out your tongue? ¿Usted? You? ¿No le hizo? ¿A alguien? To somebody? No, pero mire, vienen hablando las cosas que vienen moviéndose. Look what they're talking about here. Yo lo molesto, pero ahí lo dice. Hijos de pecadores y mentirosos. Children of sinners and liars. Ah, no viera, mi abuelo era así, de una sola palabra. Oh, my grandfather was a man of just one word. Really? Usted no sabe que yo soy de sangre azul. You don't know I am of a special blood? Y cuando le sale así roja igual que los demás, pues está bueno. Bueno. Y rinden culto. And they give service and Aquí se worship. conecta otra vez.
Dice, rinden culto And con they give gran pasión a sus ídolos. worship with great passion to their idols. Debajo de los árboles, Behind the trees debajo de todo árbol frondoso. of every fruitful tree. Ahí está la idolatría ya incluida. There we see idolatry again. Y sacrifican a sus hijos bajo los, dice, sus hijos bajo, sacrifican a sus hijos They sacrifice their children abajo, under, en los valles. in the valleys. Ellos ya sacrificaban sus hijos a Moloch. Now they would sacrifice their children to Moloch. Entre peñascos y acantilados. Amongst rocks. Mire usted que hay palabras meras difíciles. Pero a mi abuelo le costaba leer también. No le estamos. Bueno, entonces veo que entonces no solo, aquí empezamos ya a encontrar otros problemas. Here we find other problems. Ya vimos algunos anteriormente. We saw some before. Aquí encontramos, ¿sabe usted que donde hubo un espíritu de pitonisa o de adivinación, See where there is a spirit of cuando se divination. muere el que tenía la conexión, When that person dies, trata de seguir la misma familia? it tries to follow the same family. Y de ahí resulta que uno hizo esto, tenía mesa blanca, roja, como fuera, y luego se pasa a un hijo, luego se pasa a otra And descendencia. this spirit goes from one generation to another. En Cristo se rompen In Christ, that's all broken. las ataduras, le hace All aplausos. the bindings are broken En in el Christ. Señor se rompe todo eso. In the Lord, everything is broken. Entonces, por eso que nos toca que presentarnos al Señor. So therefore, we need to present ourselves to the Lord. Ahora, veamos acá. Levítico 18, 6, 7. Leviticus 18:6-7. Ninguno de vosotros se va a acercar a algún familiar cercano Neither one of you is going to get close to a relative, close relative, para descubrir su desnudez. to uncover their nakedness. Está hablando de tener relaciones sexuales con familia. It's talking about sexual relations in the family incest. No descubrirán la desnudez de tu padre, You will not discover the nakedness of your ni la desnudez de tu madre. or the nakedness of your mother. Entonces hubieron mezclas de personas que hicieron tales cosas. So there were people who mixed and did such things. La maldad empieza a correr de una manera fea. The wickedness begins to get very ugly here. Y nos toca que trabajar y vencer todo este tipo de desorden sexual. And we need to work and make sure we don't have that Bueno, sexual ahí disorder. hay otro problema. And here we see another problem. Y hemos visto varios ahí. Entonces, dice Jeremías 35:4. Jeremiah 35:4. Y los llevé a la casa del Señor. And I brought them to the house of the Lord. ¿A dónde los llevaron? Where did he bring them? ¿A dónde? Where? A la casa del Señor. To the home of the Father. Y luego dice, a la cámara de los hijos de Anán, To the sons of Hanan. hijo de Igdalías. A children of Elias. Era un hombre de Dios, A man of God. la cual estaba cerca de la cámara de los oficiales. That was close to the home of the Era officials. un hombre con mucha responsabilidad Somebody with great responsibility en la in the casa de house. Dios, In the house of God. que estaba encima de la cámara de Masías, That was by the house of Messias, hijo de Salum, son of Salum, que guardaba la puerta. who would take care of the door. Entonces puse delante de ellos hombres de la casa I put before the men of the house, de los recabaitas. of the men of the house there, Y aquí resulta que pasa algo. and something happens here of the recabaitas. Y eso quiero marcarlo. Entonces, ya que hacen esto, And now that they do this, dice acá que estaban hombres de Dios so there we see men of God, y pusieron a los que estaban llegando and they put the ones that were getting there, jarras llenas de vino. jars full of wine. Y les dije, beban vino. And I said to them, drink wine. En aquella época no era un pecado. See, in that time, it was not a sin. Mire, puedo decirle que hay herencias genéticas buenas. See, there are good inheritance also. Qué bueno que sus padres no hayan sido alcohólicos, It's good if your parents were not pero hay alcoholics. herencias malas. Sin embargo, aquí pasa algo. Now we see something interesting here. Dice Jeremías 35, Jeremiah 35, está diciendo, puse copas de jarras llenas de vino delante de ellos, I put wine before them, los invité a beber, and pero no aceptaron. they did not accept. No, dijeron, He said, no beberemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, we wine because our ancestor Jonadab, hijo de Recab, son of Rechab, nos ordenó, ordered us. nunca van a beber vino ustedes
Never shall you drink wine, ni sus descendientes. nor your descendants. Ahí están los pactos, There we see the pacts. es decir, los votos, In other words, the pacts, the votes, votos familiares. family pacts. Y hay votos malos. And there are also bad pacts. Es decir, hay gente que hizo cosas y se comprometió con votos. See, there are people who compromise themselves with pacts, Y eso afectó a las demás generaciones. and that affected the other generations. Mire, hay un ejemplo acá. Podemos decir, bueno, qué bueno que no tomaban vino. See, we see an example here. It's good that they did not drink the wine. Era un voto. It was a pact they made. Pero hay votos que no están bien. But there are pacts that are not good. Entonces resulta que los votos pueden correr en las líneas de las generaciones. So the pacts can also run in the different generations. Así como la lepra. Just like leprosy. ¿Se acuerda aquel hombre que mintió? Remember that man that lied? Siervo del profeta, The servant of the prophet Jesse? Jesse. Que esta lepra That this leprosy sea en él be in him y en todas sus generaciones. and in all his generations. Le cayó una maldición de lepra A cursing of leprosy came a los hijos de los hijos de los hijos. over the children of the children of the children. Entonces hay cosas que pueden venir dentro de generaciones. So there are things that can come through generations. Por eso nos toca que nosotros ver un poquito más a profundidad. That's why we need to look more profound. Porque Dios quiere hacernos libres. Because God wants to set us free. Conoceréis la verdad y la verdad os hará And you should know the truth, and the truth libres. should set you Entonces free. nos toca que conectarnos So a therefore la, we need to be a la connected verdad de Dios. to the Ahora truth of ya God. ya me había salido. Muy bien, déjeme ver por dónde voy de todas maneras. Veamos acá. Ya llevo casi 49 minutos. Bueno, Pedro dice acá, 1 Peter 1, pues 18, ustedes 19. saben que Dios pagó un rescate You know that God paid for your rescue para salvarlos to save you de la vida vacía que ustedes tomaron como herencia. from the empty life that you had inherited. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro en la revelación de la palabra? So Peter's saying to the revelation of the word, Ustedes saben, you know, pero hay personas que no saben. but there are people who don't know. Entonces, debían de saber So they should know que ya pagaron that it's already been paid for para rescatarnos to be rescued, y ya no tengamos esa vida and that we no longer have that life que se trae como herencia de sus antepasados. that comes as inheritance as your ancestors. Aquí dice sus Here it says, antepasados. the ancestors. Entonces Pedro también está asociando y diciendo, hay problemas que vienen arrastrando So Peter said there are problems that we come dragging de sus generaciones pasadas. from generations Las in the traen past. como herencia. He brings them as inheritance. Y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o plata. The rescue that he made was not just silver and gold, Para él rescatarte, so that he can rescue you. el Señor Jesús The Lord Jesus fue por su preciosa sangre. was with his precious Le da ese blood. aplauso Praise fuerte. God, Por amen. medio de la sangre de él vino a rescatarte. Through his blood, he came to rescue us. Cristo el Cordero de Dios, Christ, the Lamb of God, que no tiene pecado ni mancha. that has no sin, no stain. Ahora, el asunto es, bueno, y hemos profundizado en anular las herencias, Have we taken away these inheritances? o romper las herencias ancestrales. Have we broken this inheritance, these pacts? Mire, si uno es consciente See, if we are conscious y responsable and responsible con su vida espiritual, with our spiritual life, uno va a alcanzar crecer, crecer, crecer. we're going to manage to grow more and more. Y ese es el proceso de la vida de los santos, que su That is the vida process of the holies, vaya de aumento en aumento that we are increasing more hasta que el día sea perfecto until the day is y perfect. veamos a Cristo. And we see Le da ese Christ. aplauso Praise God, fuerte al amen. Señor. Ahora, nos toca que ir avanzando bastante rápido. 1 Corintios 6, 9 a 11. 1 Corinthians 6, 9 to 11. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo They do not realize that the ones who do wickedness no van a tomar por herencia el reino de Dios. will not inherit in the kingdom of God. No se engañen a sí mismos. Do not lie to yourself. Los que se entregan al pecado The sexual, ones that give themselves to sexual sin, que rinden culto a los ídolos, that give worship to idols, cometen that adulterios, commit adultery, son prostitutos o that, homosexuales, that are prostitutes or homosexuals. practican la homosexualidad, They practice son homosexuality. ladrones, son They're avaros, thieves. They're son lovers of money. borrachos, They're drunkards. son personas que les gusta There insultar, are people who like to insult.
gente que anda estafando. people who are tricksters. Ninguno de esos va a heredar el reino de Dios. None of these are going to inherit the kingdom of God. Algunos de ustedes And some of you eran así, were like that. pero fueron limpios But you were cleansed, y fueron hechos santos and you were made holy, y fueron hechos justos and you were made just delante de Dios. before Le God. da ese aplauso Praise fuerte. God, amen. Lo que le quiero decir So what I'm trying to que say, las transgresiones gravosas that the transgressions, as great as they are, sí hay solución. there is a solution for them. Sí hay un Cristo que sabe There's a perdonar Christ that knows how to y forgive, que sabe borrar el pasado and He knows how to erase the y past, anular las cosas que nos entregaron and como He can herencia. erase all the things that you inherited. Fueron hechos justos ante Dios. They were made just before God. Cuando ustedes oran e invocan el nombre del When you Señor, pray and invoke the name of God, el nombre de Cristo, the name of Christ, por el Espíritu de nuestro Dios. through the Spirit of our God. Entonces, nosotros tenemos que identificar So therefore, we need to identify ourselves, los problemas. identify the problems. Una cosa es que yo identifique. One thing is that I identify. Otra cosa es que yo pida perdón. Another thing is that I ask for forgiveness. Identifique un problema. I identify the problem. Me toca que pedir perdón por el problema. I need to ask for forgiveness for the problem. Y me toca que renunciar a la atadura del problema. And I need to renounce the thing that binds me, that problem. Entonces Él nos hace libres. And then He makes us free. Y eso es lo que queremos. And that's what we want. Eso es lo que anhelamos. That's what we desire, freedom. Que el Señor nos auxilie. Entonces, dice acá, Timoteo, otra vez, 1 Timoteo 2:5. 1 Timothy 2:5. Pues hay un solo Dios. So there is one only God, Habla de Cristo. Christ. ¿Ya? Habla un Dios, pongamos acá. One God, Un mediador. one mediator. Estamos hablando del Padre. The Father, Estamos hablando del mediador Cristo. the mediator Christ, Que puede reconciliar a la humanidad con that Dios. can reconcile humanity with God. Y es en el hombre de Cristo Jesús. And it's in the man of Christ Jesus. Él dio su vida para completarles la libertad. He gave His life to give them freedom. Entonces, el sacrificio para el perdón, So the sacrifice for forgiveness, pero el sacrificio para darte libertad. also to give you freedom. Entonces Dios nos saca de la esclavitud del pecado, So God takes away from the de slavery la of sin, esclavitud que se venía arrastrando the slavery that generacionalmente, we were dragging to our generations, para darnos libertad. to give us freedom. Y qué lindo cuando el Señor ya nos ha dado And libertad. how good when the Lord has Le given da us ese freedom. aplauso Praise God, fuerte, amen. entonces se glorifica el nombre de Dios. And the name of God is glorified. Ahora, dice, libertad a todos. It says freedom to all. Este es el mensaje de Dios que dio al mundo. This is the message that God gave to the world. Fíjese. Y dice, al mundo justo en un momento preciso. To the just world in the precise moment. Entonces, necesitamos nosotros aprovechar lo que Dios dice. So we need to take advantage of what God says. Bueno, Nehemías Nehemiah 1:3-6. 1:3-6. Me dijeron las cosas no andan bien. They told me things are not well. Qué importante cuando uno identifica, ve las cosas. So it's good that we identify and see things. Y luego dice los que regresaron a la provincia de Judá. And then the ones that returned to the province of Judah, Tienen grandes problemas y grandes dificultades. they have great problems and great difficulties. Su manera de vivir es en desgracia. They're living in disgrace. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. The walls of Jerusalem were destroyed. El problema es la cobertura. So problem in the covering. Las puertas, aquí puertas, The doors were doors. fueron quemadas Were a fuego. burned by fire. Cuando oí eso, When I heard that, habla el profeta, the prophet is speaking, me puse a llorar. I began to cry. De hecho, durante varios días estuve en ayuno, For many years I was fasting. en duelo. I was fasting. Oré a Dios del cielo I prayed to the Lord of heavens. y dije, Señor, Dios del cielo, And I said, Lord God of heavens, Dios grande, temible, great and fearful of God, que cumples tu pacto en amor inagotable o misericordia you fulfill your pacts through your mercy con los que te aman, with those who love you, con los que te with obedecen, those who obey you, que obedecen tus mandatos. who obey your word. Escucha mi oración, Listen to my prayer. mírame. Look at me. Dice, verás que oro de día y de noche. And you will see that I pray day and night. Había una intercesión. So there was intercession.
confieso que hemos pecado. I confess that we have sinned. Él dice, no dice he pecado. He's not saying I have sinned. Utiliza hemos He's pecado. saying we have sinned. Incluye a las demás personas. He includes the other people. Hemos pecado contra ti. We have sinned against you. Incluso se va a sus generaciones. And he even goes to his generations. Mi propia familia ha He says, pecado my own contra ti. family has sinned against you. Y yo he pecado. And I have sinned. O hemos pecado. We have sinned. Entonces él empieza a sincerarse con Dios. So he becomes to become sincere with God. Dios se alegra, See, God is happy. le gusta He likes it cuando las personas son francas, when people are sincere before him. sinceras. Sincere. El que se humilla de corazón, The person who is humble from the Dios heart, lo ve God will see him. y no echa fuera aquel que a él se le And he acerca. does not rebuke the ones that Le das come near him. aplauso Praise God, fuerte. Cuando te amen. acercas con un corazón humillado, Dios If you te come with ve. a humble heart, God will see you. Empiezan, entonces, una cosa es pedir perdón. One thing is to ask for forgiveness. Otra cosa es confesar el pecado. Mire, una cosa es identificar el problema. One thing is to identify the problem. Otra cosa es confesar Another thing is to confess lo que se ha hecho. what has been done. Y otra cosa es pedir perdón. And another thing is to ask for forgiveness. Es un proceso. It's a process. Y nos tenemos que desatar de aquellas cosas que no están bien. We need to be unbinded from those things that are not good. Entonces, hay que confesar. Levítico 26:40. We need to confess them. Looking at Si Leviticus confiesan 26:40. su iniquidad, If you confess your iniquity, pero aquí lo asocia y te dice también la iniquidad de tu genealogía but pasada. notice it also says here the iniquity of your ancestors. Si tú miras y confiesas tu iniquidad, If you confess your iniquity, la iniquidad de tus antepasados, the iniquity of your ancestors, por sus infidelidades que cometieron contra mí because of the infidelities they did against me, y también que procedieron con hostilidad contra mí. and they also came with hostility over me. Por eso yo procedía con hostilidad para con ellos, This is also why I was hostile with them, para llevarlos a la tierra de sus mismos enemigos. to take them to the land of their enemies. O si su corazón incircunciso se humilla If their uncircumcised heart was to be y humble, reconoce sus iniquidades. and they acknowledge their iniquities. Entonces la confesión. Confession. Pero la confesión no es fácil. Confession. Cuando tú confiesas, When you confess, hay una batalla there is a battle de orgullo, of proudness, de vergüenza. of shame. Y uno decir, pues me daba cosa decir que yo soy así, Oh, I was embarrassed to say I was like that, que yo he fallado. that I failed. O me da vergüenza decir quiénes eran mis padres. Or maybe I was embarrassed to say who my parents were. ¿Sabe que hay gente que se avergüenza de sus pasados? See, there are people who are embarrassed of their ancestors. Y quizás hubieron problemas muy feos. Maybe they had ugly problems. Pero lo que te toca a ti es desarmar la bomba de tiempo Well, you need to deactivate the time bomb que te activaron a ti. that was activated in you, De tal manera que esos daños del pasado to the point where that harm from the past no te hagan daño a ti ni a tus hijos. don't harm you or your children No or your que tras de generation. ti vengan las bendiciones de Dios. That after you come the Le das blessings of God, aplauso fuerte, God, que amen. venga Dios y se glorifique y bendiga, te bendiga, bendiga a tu familia. God comes and glorifies himself. ¿Cuántos anhelan que sus generaciones que vienen sean How bendecidas? many desire that their generations be blessed? Entonces nos toca a nosotros que pararnos y decir ya basta. So we need to say that's it, it's over. Es de pararse y creerle a Dios. We need to stand up and believe God. Segunda de Corintios 4:2 sí que dice, 2 Corinthians 4:2 says, sino que renunciando we're renouncing. al otro proceso, renunciar Another process is to renounce a lo oculto, to what is hidden, a lo vergonzoso, what is shameful, no andando como con astucia. not walking around like a trickster. Quiere decir que yo puedo andar con cosas ocultas, So I could be hiding things, cosas vergonzosas en mi vida shameful things, y camino astutamente como que fuera creyente y no and lo I'm soy, walking around like I'm a believer and I'm not, ocultando cosas que necesito yo cambiar. or hiding things that I need to change. Yo atraso See, I can delay o adelanto los procesos. or I can advance the process. Mire, si uno está enfermo See, if you're sick, y dice no voy a ver al médico porque And you si say, no lo "I'm miro no voy a tener conciencia que estoy enfermo. see, if I don't go to the doctor, I won't have conscience that I'm sick. ¿Le va a quitar la enfermedad eso o no? Is that going to make the sickness go away? No. No. No, pero es que el médico no sabe. Oh, the doctor doesn't know, Pues está enfermo. but you're sick. Entonces, ¿qué necesita? So what do you need? Presentarse al médico. You need to present yourself to the doctor. Y luego te dice, usted está enfermo.
And then he'll tell you you're Ah, sick. ya lo sabía yo. And you're like, I knew that. Ah, pero no se trata solamente que lo sabía. But it's not just that you knew it. Se trata que lo trate para sanarlo. Now you're going to be treated for healing. Y Él es el médico divino. And we have the divine Él es el doctor. médico de tu vida. Entonces The presentarse doctor of our delante de Él, ese aplauso fuerte. So we present ourselves before God, praise God, Renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso. renouncing to what is hidden and what is shameful, No con astucia, no adulterando, no viviendo, es decir, no defraudando la palabra de Dios, not defrauding the word of God, sino que mediante la manifestación de la verdad. through the manifestation of the truth, Dígale que está al lado, la verdad, truth, la verdad. the truth. Dios se alegra de la verdad. God is happy with the truth. Y se alegra de la verdad, ¿dónde? And the truth where? Adentro de nosotros. Within us. Se alegra que nos ciñamos a la verdad. That we're girded to the truth. Fíjese, pero entonces cuando yo soy honesto, So therefore, when I'm honest, Señor, quiero decirte la verdad. Lord, I want to tell you the truth. Te he fallado. I have failed you. Señor, conciencia ahora tengo de que falló mis generaciones Lord, now I've pasadas. made conscious that my generations failed. Y quizás tengas conocimiento, no, de veras que el abuelo, la bisabuela, usted. And maybe you didn't realize that your Por grandparents. eso entiendo ahora cómo soy yo. Now I understand why I am the way I am. Entonces uno dice, a veces, entonces de cierta manera dice, no soy tan culpable. So therefore, you're thinking I'm not that guilty. Pero de cierta manera, pues es la herencia que le dieron. It's the inheritance that was given to you. Ahora, perdóneme que me voy a pasar unos minutos. Le leo otro, pero son Tito 2:11. Titus 2:11. La gracia The grace de Dios se revela, of God is revealed, la cual trae salvación a todas las personas, which brings salvation to all the people. todas. All. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana. And we're instructed to be departed from the Viene worldly Dios a life. decirte, bueno, yo voy a corregir tu vida, pero tú tienes que aprender God says, I will correct your life, but you need to learn que no puedes vivir en una vida mundana. that you can't live a worldly life. Tienes que apartarte de cualquier tipo de placer que es pecado. You need to depart yourself from any pleasure that causes sin. En este mundo maligno In this bad, evil world, debemos de vivir con sabiduría, we should live with wisdom, justicia justice, y una vida con devoción a Dios. and a life with devotion to God. Cuando nos desconectamos de nuestra devoción a Dios, When we get disconnected from devotion to God, nos hacemos débiles then we become weak. y fácilmente rendimos nuestra vida al mundo de maldad. And we easily give our life to the world to the wicked world out there. En otras palabras, In other words, hay muchas cosas. there are many things. Hablamos de un pasado, We talk about a past, pero ya no te hablo de un pasado. but now I'm not just talking about a past. En el pasado estamos generalizando muchas cosas. See, we can generalize many things in the past. Ahora te hablo de tu familia en el pasado. Now I'm talking about your family ancestors. ¿Tus papás no eran idólatras? Were your parents idolaters? ¿Tus abuelos no eran Your idólatras? grandparents? ¿No hacían cosas malas? Maybe they did things that were not right. ¿No tenían problemas de desviaciones sexuales? Maybe did they have sexual problems? Entonces uno empieza a ver, no, mira que mis papás no se ganaron la medalla, no tenían nada. You're like, nada, oh, they nada. won an award, nothing. Mire, la verdad que todos hicieron el mal. See, they all did something that is La not right. Biblia dice, no hay uno solo The Bible says there is not one que no haya hecho lo malo. that has not done what is wicked. En otras palabras, aunque los queremos mucho a nuestros So, although antepasados, we love our ancestors, pero hay cosas que no sabemos muy bien de ellos. there are things that we do not know about them. ¿Verdad? Mire, pastor, fíjese, yo casi no me enfermo del flu, See, Pastor, I hardly get sick from the flu, pero por si al caso mejor me inyecto. but just in case, receive the injection. ¿Qué le quiero decir? Mire, pastor, yo creo que no me hace mucho daño mi pasado, mis generaciones, See, I think my past doesn't harm me much, pero creo que la sangre de Cristo me puede auxiliar but I por si believe al that the blood caso. of Christ can help me, guide me. ¿Verdad? Entonces a uno le toca que reconocer la situación. You need to acknowledge it. Bueno, alguien me ayuda con el teclado. Vea. ¿Cuántas cosas no pueden venir como herencia? How many things can come as an inheritance? Vimos muchas We saw many, y hay muchas más. and there's many more. A veces nuestros padres hicieron pactos, Sometimes our parents have done some. visitaban centros de brujería, They visited places of witchcraft. llevaban a sus hijos a que les echaran así
hierbas. They would take their children so they could sprinkle herbs. No, yo me acuerdo muchas cosas que en ignorancia hacían. I remember things that were done in ignorance. No, es que tienes cupelo, hay que pasar esto y esto, decía, y le hacían Oh, you cosas have to do for that. Mire, por falta de conocimiento se pierde el pueblo. See, for lack of understanding, the people are lost. Dios es el que conoce tu pasado. God knows your past. Dios es el que conoce tu manera de vivir. God knows your lifestyle, how you're living. Conoce las condiciones que vienes arrastrando. He knows the condition that you're dragging. Todo sacerdote tenía que ser puesto en una operación de limpieza Every priest had to be put in a task of cleansing antes de entrar a ministrar al santuario. before they enter to minister the sanctuary. El que tenía un problema en su cuerpo no podía ser sacerdote. Problem in their body could not be a priest. El que no tenía vista, estaba medio ciego, no podía servir. Person who was blind or something like that. El que tenía problemas de cojera. Person who was crippled. Y empezó a mencionar mucha gente dañada And they began to mention many people that were harmed, que no podía funcionar. that could not function. No fue problema de ellos que nacieran cojos. It wasn't their problem they were born that way. Así los trajeron. That's the way they were brought into the world. Hoy Today, es un buen día que te pongas de pie. today I ask that you stand to your feet. Estamos en un seminario. We're here at a seminar. Quizás solamente Nicolás en el teclado. Y de ahí todos, si desean ministrar su alma, que vengan. Aquel que quiere presentar a sus 4 generaciones delante de Dios Those who want to represent their 4 generations before God. y presentarte tú dentro de esas generaciones And you present yourself as that 4th generation. y le quieras decir al Señor, Señor, yo quiero And you want to say to the Lord, Lord, I want pedir perdón por mis abuelos. to ask for forgiveness because of my grandparents. Señor, yo ni los conocí. Lord, I didn't even know. Señor, yo vengo rogando que si hubieron maldiciones, I complained that there were any cursings. si hubieron pactos, Lord, if there were any pacts, sean anulados. that they be destroyed tonight. Desconozco su vida, Señor. Lord, I don't know their lives. No sé, Señor, si tenían problemas de trastornos sexuales. I don't know if they had sexual problems. No sé, Señor, si su vida vino entre de gente que practicaba brujería, hechicería, adivinación. Maybe there were people that were involved in witchcraft. Pero yo, Señor, vengo pidiendo perdón. But Lord, I come asking for forgiveness. Señor, mis abuelos Lord, my grandparents, my great-grandparents, y mis padres. and my parents, Y aún yo mismo, Señor, pido perdón. and even myself, Lord, I ask for forgiveness. No sé, Señor, en qué cosas yo he fallado. Lord, I don't know in what things I failed. Sé de algunas, tengo conciencia de algunas. Lord, I have conscience of where I failed. Pero hoy, Señor, vengo identificando mis problemas. But today, Lord, I come identifying my problems. Vengo presentando delante de ti mi pasado en las genealogías. I come presenting before you the past and my genealogy. Toda herencia Every inheritance que me dieron, that has been given to me, la vengo presentando delante de ti. I present it before you, Lord. Todo aquello que no es bueno, Everything that is not good, Señor, si había mentira, hubo fraude, hubo pacto, Lord, any pacts, gritería, borrachos, anger, drunkenness, cosas desagradables en mis generaciones. ungrateful things in my generation, Lord. Yo fui engendrado fuera de un hogar Lord, I was conceived outside of bajo my matrimonio family, y te pido perdón. and I ask forgiveness for that. Señor, las áreas en que me entregaron a cuestiones de una vida desordenada sexual, Lord, the orders that have given to me is sexual disorder. yo renuncio, Señor. Lord, I renounce them. Abre tu boca porque eso es importante. Oh, God, this is important. Si no te vas a ir con eso. Otherwise, you go back with them.
Señor, yo vengo identificando, Lord, I come identifying. vengo pidiendo perdón, pero suplícalo. Lord, I ask for forgiveness. Señor mío, yo hoy me avergüenzo Lord, today I come before you y me humbly. humillo delante de ti. I come humbly before you. Perdona, Forgive. perdona Lord, forgive. a mis abuelos, Forgive my grandparents, abuelos, my great-grandparents, padres. my parents. Señor, se anule, se rompa Lord, destroy, break toda maldición. all wickedness. Tu palabra dice que en la cruz del Calvario Your word says that in the cross of Calvary fueron anuladas las maldiciones. was broken every curse. Y yo te pido que esto no vaya en mis hijos. Lord, I ask that this not come to my children. Señor, yo pido que se anule en mis hijos, de mis hijos. Lord, break it on my children's children. Se rompa toda maldición, Lord, break every cursing, please. toda herencia de enfermedad. Every inheritance of sickness. Sana nuestras generaciones. Lord, heal our generations. Sánanos a nosotros, Dios. Lord, heal us. Señor, yo vengo desarraigando